Sean bienvenidos a esta conferencia magistral que retoma una temática muy importante, ya que escucharemos de un experto y voz autorizada en el país sobre la evolución y futuro de la endocrinología, una especialidad que hoy en día realiza constantes esfuerzos en diferentes aspectos de su desempeño. En el país contamos en la actualidad con 46 residencias médicas que forman profesionales en las diferentes especialidades de la medicina. En cada grupo que se forman en el Sistema Nacional Integrado de Salud existe un gran esfuerzo desde el ministerio, desde las diferentes instituciones hospitalarias donde se realizan las residencias y por supuesto de cada participante, porque no es nada fácil especializarse. Significan muchos años de sacrificio y una férrea e inquebrantable voluntad del médico en formación. Hay una figura sumamente importante detrás de todo este proceso de formación y esta figura es el maestro, el querido maestro que entrega su esfuerzo para coordinar la formación y para desarrollar de forma valiosa y digna una labor que hace que perpetúe su vida a través del tiempo. Uno de esos héroes que lleva años formando especialistas en el área de la endocrinología y también años de ser pionero en la lucha contra la diabetes en nuestro país, es nuestro invitado de este día, el doctor Roberto Cerritos. Me permito dar un breve resumen de su vida académica y profesional. Él es médico graduado de la Universidad de El Salvador en 1969. Es especialista en medicina interna del Hospital Nacional Rosales en 1969 y en 1971 sale de su especialidad de medicina interna. Fue instructor y catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y se desempeñó como médico y cirujano del estado de Missouri en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se formó como especialista en endocrinología y fue el principal gestor para la creación de la unidad de endocrinología del Hospital Nacional Rosales, de la cual fue jefe durante muchos años, y en 1986 fundó la residencia en endocrinología y una especialidad que es de gran importancia en nuestro país. En ese mismo hospital ha formado generaciones de endocrinólogos que le sirven hoy a nuestro país. En la actualidad, el doctor Cerritos se desempeña como endocrinólogo del Hospital Nacional Sacamil. Además, es fundador del Club de Diabetes y de Obesidad, cofundador del Club de Diabetes y Obesidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Asociación de Endocrinología, Diabetes y Nutrición y Metabolismo. Es fundador de la Clínica de Endocrinología Pediátrica del Hospital Nacional Bloom y en 1988 fundó la Asociación Salvadoreña de Diabetes, a quienes casi todos conocemos, ¿verdad? Como ASADI. El doctor Cerritos es de verdad un pionero en esta área de la medicina y como tal, para nosotros es un honor tenerlo este día con nosotros, doctor Cerritos. Le agradezco mucho su presencia y a compartir con estos profesionales del sistema de salud presentes y también a través de la virtualidad su vasta experiencia. Bienvenido, puede impartir su conferencia desde acá. Como siempre, les recuerdo a todos bloquear sus salidas de audio y de video para evitar interrupciones y escribir sus comentarios y sus preguntas como es usual en nuestro chat para que después el moderador de preguntas pueda transmitírselas al doctor y podamos escuchar su elocuencia acerca de toda la especialidad en endocrinología que hoy trataremos. Doctor Cerritos, le cedo el micrófono y, por supuesto, la imagen para que pueda dar su conferencia. Muchas gracias de antemano. Muy buenas tardes. Realmente es un placer estar con ustedes. Agradezco a la doctora el honor que me hace al invitarme a dar una conferencia
tan importante, tan trascendental como es hablar de la endocrinología. Cuando me dijeron que tenía que hablar de endocrinología, dije, ¿qué hago? Digo sí o digo no, porque recordémonos que hablar de endocrinología es hablar de un mundo. Porque si quisiéramos ser exactos, tendríamos que empezar con la embriología, anatomía, histología, fisiología, bioquímica, etcétera, etcétera, que todos ellos son parte importante del conglomerado que forman la endocrinología. ¿Por qué decidí ser endocrinólogo? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, empecé a ver otro mundo diferente de la medicina al que yo estaba acostumbrado a ver. Pero me llamó la atención una cosa bien importante y era el trato al paciente diabético. Era un trato que yo jamás había conocido, que jamás había visto, y me empecé a interesar y a través de la diabetes fui metiéndome dentro de la endocrinología. Después de 8 años de estar allá, ya como internista, como endocrinólogo, y como un diplomado en educación diabetológica, regresé a este país, a mi querido y bello país. Y entonces me encontré que solo habían 4 endocrinólogos en este país que trabajaban independientemente. O sea, sí existía la endocrinología en El Salvador, pero no estaba integrada. Eran separados y me acuerdo cuando yo platiqué con estas 4 bellísimas personas, me dijeron, doctor, usted está joven, viene con todas las energías, nosotros ya no, entonces haga lo que quiera y nosotros le ayudamos. Allí me abrieron las puertas y pues definitivamente seguimos adelante. Entonces me tocó, ¿verdad?, organizar la endocrinología en El Salvador. Cuando yo pienso qué es la endocrinología, la endocrinología para mí es el estudio en primer lugar de las glándulas, segundo lugar de las hormonas que producen estas glándulas, tercer lugar del transporte de las hormonas, aquellas que son transportadas, cuarto lugar la llegada al receptor de acción de la hormona, quinto lugar los anticuerpos que se forman contra las hormonas y en sexto lugar los medicamentos que actúan a favor o en contra de las distintas hormonas. O sea, vean ustedes qué cosa más bella, ir de grada en grada ascendiendo hasta llegar al final. Porque en endocrinología no nos interesa que sea una neumonía lo que el paciente tiene, sino por qué tiene la neumonía, cuál es la base, por qué este paciente se complicó con una neumonía. Y eso es lo que tratamos de hacer en endocrinología, ¿verdad? Y eso es lo que voy a tratar de hablarles en este tiempo que tengo disponible sobre qué es lo que entiendo y quiero explicarles acerca de esta especialidad tan bonita y tan completa como es la endocrinología. Recordémonos que vamos a tratar de hablar de la evolución y el futuro de la endocrinología. Es un reto. Es algo que para lo cual tiene uno que prepararse, para lo cual tiene uno que luchar para poder alcanzar siquiera una mínima cantidad de lo que la endocrinología forma, ¿verdad? Porque cuando yo les digo a mis alumnos que he tenido la suerte de formarlos como endocrinólogos, el día de su graduación les digo, mire, aquí les traigo este papel donde dice que usted ya está apto para estudiar la endocrinología, no que es endocrinólogo, porque endocrinólogo jamás va a ser nadie. La endocrinología crece, crece, crece y entonces nunca vamos a llegar a ser un endocrinólogo, ¿verdad? Recordemos de que
se ha dicho que hay un promedio de 25,000 nuevos artículos en la medicina cada día. ¿Qué mente, qué persona puede ser capaz de leer esos 25,000 artículos? Nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces, pero si tratamos de mantener ese reto y aunque sea hacer un granito de arena de estudiar endocrinología, eso nos va a ayudar tremendamente. Hacemos la primera. Hablando del sistema endocrino, ¿verdad? Que está formado por todas los órganos donde se producen hormonas, ¿verdad? Que estos son mensajeros químicos que nos van a llevar la información que va desde la corteza cerebral hasta el último rincón del organismo. Entonces, resumiendo, el sistema endocrino, los órganos que van a formar las hormonas, como les decía, que son los mensajeros químicos, y todo esto, ¿para qué? Para regular y coordinar la acción de muchos órganos, ¿verdad? Porque yo siempre me pregunto, en mi deseo de hacer por mis alumnos lo mejor, ¿estamos enseñando la endocrinología como debe ser? Y siempre me contesto que no. Siempre me contesto que no. Porque con fines académicos, un ejemplo, cuando hablamos de hipotiroidismo, por ejemplo, sacamos del contexto del organismo la hormona tiroidea y entonces vemos que el TSH, en su afán de estimular una glándula que no responde, va a crecer, la glándula no va a responder a la formación de nuevas hormonas y entonces ahí nos quedamos. Eso es hipotiroidismo. Mentiras, no es cierto. Tenemos que ver la relación de las hormonas tiroideas con todo el contexto del organismo. Cómo en el paciente con hipotiroidismo, cómo se encuentra la hormona del crecimiento, cómo se encuentra la gonadotropina, cómo se encuentra el ACTH, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí nos va a dar a nosotros una evidencia de qué está pasando dentro del organismo cuando falla una hormona. No es esa la hormona que falla, falla todo. Y entonces es ahí donde se ha venido cometiendo el error por mucho tiempo de aislar un grupo de hormonas y decir estas son las que están fallando y lo demás está bien. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto y entonces tenemos que ver cómo el organismo falla. Por eso yo a veces digo, es justo que llamemos al sistema endocrino así, de esa forma, porque cuando pensamos qué es lo que la endocrinología hace a través de estos mensajeros químicos, qué es lo que cada uno de los órganos donde se forman, donde actúan, donde reciben los anticuerpos también, ¿cómo están? ¿Cómo están? Entonces nos damos cuenta que va a haber una alteración completa de todo el sistema. Entonces yo digo, ¿por qué llamarle endocrinología cuando endocrinología solo es un pequeño aspecto de la alteración? Porque para mí el verdadero nombre debería ser el síndrome de adaptación del organismo a situaciones específicas. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el adolescente? ¿Qué pasa con la mujer embarazada? Entonces, si ustedes ven que cuando estamos hablando del síndrome de adaptación, estamos hablando de un montón de endocrinologías. Estamos hablando de la endocrinología del recién nacido, de la embarazada, del politraumatizado, del séptico, porque para cada situación de esas, la adaptación del organismo es diferente. Entonces, esto ya nos va aclarando lo que viene después, que nosotros tratamos de orientarnos y tratamos de explicarnos exactamente qué es lo que está pasando dentro del organismo
cuando se altera una y esta altera todo el resto de las hormonas del organismo. La siguiente, por favor. Entonces, veamos que las glándulas endocrinas, como les decía, van a producir la secreción directa de las hormonas al torrente circulatorio, sanguíneo, perdón, ¿verdad? Pero también tenemos otro tipo de glándulas, que son las glándulas exócrinas, que también van a secretar su producto al torrente sanguíneo, pero no va a ir, no, ya estas, las exócrinas, ya no es una cadena de hormonas como eran las glándulas endócrinas, sino que, por ejemplo, en las glándulas exócrinas tenemos las glándulas salivales, tenemos las glándulas mamarias, tenemos el sudor, que a través de unas hormonas van y se estimulan, pero el producto no son hormonas. El producto es leche, el producto es sudor, el producto es cualquier otra cosa, pero no son hormonas. Entonces vemos que ya van habiendo diferencias entre el grupo de hormonas endócrinas y las exócrinas, ¿verdad? Entonces esto tenemos que guardarlo dentro de nuestra mente para ver cuál es el problema, cómo vamos a resolver ese problema, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y entonces, aquí he tratado de resumir en esta lámina, dice el sistema endocrino y el sistema nervioso. Van de la mano, van juntos. Y de este modo coordinan las funciones del cuerpo. Son dos sistemas gigantes, dos sistemas fantásticos que van a hacer que nuestro organismo funcione adecuadamente. ¿Cómo es que el sistema nervioso actúa? Y actúa a través de cambios en el potencial de membrana y la liberación de neurotransmisores. Aquí no hay hormonas, aquí hay neurotransmisores. Estos no se van al torrente sanguíneo, estos pasan a las otras células nerviosas, ¿verdad? Y luego el sistema endocrino controla la función y liberación de mediadores químicos llamados hormonas. Estos sí se van a la circulación. Entonces, uno es extenso y el otro va de célula en célula cambiando todo lo que se debe cambiar en situaciones especiales. Entonces, ¿qué procesos están bajo este control del sistema hormonal? ¿Qué es lo que el sistema hormonal nos va a producir? En primer lugar, crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Hablamos de la hormona de crecimiento, pero realmente es un sistema de hormonas. No es solo la hormona del crecimiento, es un sistema de hormonas que coordinadas con una exactitud increíble van a determinar que el niño crezca, que el niño no crezca o todas las otras alteraciones que nos van a permitir a nosotros hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento al niño que no está creciendo. ¿Qué otros problemas o qué otras situaciones nos van a determinar las hormonas? El metabolismo, ¿verdad? El metabolismo. Recordémonos de que el metabolismo basal, ¿verdad? Es precisamente el consumo de energía, el consumo de calorías, ¿verdad? En la situación de reposo del organismo, ¿verdad? Acordémonos de que esto podemos sacarlo a través de la fórmula de Harris-Benedict y podemos hacer maravillas con el control del metabolismo. Después del crecimiento, después del metabolismo, sigue la regulación del medio interno, ¿verdad? Entonces, ya ven cómo vamos cambiando. No es que hemos cambiado una hormona, hemos cambiado todo, ¿verdad? Y luego llegamos a la reproducción, que es tan importante, ¿verdad? Y es una cosa extraordinaria, es una belleza.
Y quizás en este momento voy a aprovechar para dejar una inquietud que nunca me la he podido contestar. Me la pregunto, me meto a investigar y cuando investigo salgo más confundido. Y aquí están mis queridos alumnos, los doctores Romero, ellos son testigos de que yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con el embarazo cuando la madre está unida al niño a través de la placenta y a través de un montón de situaciones? Fantástico, bonito, explicable. Pero, ¿y qué pasa con el huevo? Cuando el huevo está separado de la madre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esa endocrinología tan diferente, donde no hay una fuente de nutrición, donde no hay una fuente de nada, tan independientes el huevo de la gallina o de quien sea, ¿verdad? Entonces vean ustedes que hay todavía cosas que no las hemos podido explicar y creo que va a pasar un montón de tiempo para que esto pueda ser explicable, ¿verdad? Y le hace, ¿cómo lo hace todo este proceso? Lo hace controlando primero la velocidad de reacciones enzimáticas, el transporte de iones y moléculas a través de las membranas plasmáticas y la expresión genética y síntesis proteica. Y aquí nos vamos metiendo todavía en más líos, ¿verdad? Porque estamos ya hablando de la genética, ¿verdad? Que es el futuro de la endocrinología. Porque a través de la genética vamos a poder prevenir, vamos a poder diagnosticar y vamos a poder tratar las enfermedades endocrinológicas. Entonces aprovecho para puntualizar que este es el futuro de la endocrinología y es la genética. La siguiente, por favor. ¿Cómo definimos a una hormona? ¿Verdad? La podemos definir de un montón de formas. Y yo creo que si uno logra definirla en una forma sencilla y que le quede claro a uno cómo es que esta sustancia química va a actuar, hemos ganado un montón. Hemos ganado un montón. Porque solo decir, ahí les va la hormona del crecimiento, descubran qué hace la hormona del crecimiento. Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las hormonas? Es una sustancia química secretada por células especializadas. No es cualquier célula. Son células especializadas que van a tirar esa hormona hacia el torrente sanguíneo para que vaya a su transporte. En algunas la hormona va libre, en otras va unida a proteínas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de hormona, pero al final van a llegar a donde quieran llegar, ¿verdad? Y al llegar a la célula diana, ejerce su efecto a muy bajas concentraciones. Eso es otra de las cosas importantes, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, la mamá del niño mide 1,50, el papá del niño mide 1,56, ¿y por qué no lo hacemos crecer más al niño? ¿Por qué no le damos un montón de hormonas de crecimiento? Vamos a crear un monstruo, ¿verdad? No es una cosa normal, no es una cosa normal. Ya nuestro organismo está determinado para hacer las cosas bien, ¿verdad? Y entonces las células especializadas pueden formar una estructura anatómica llamada glándula, como ya se los dije al principio, ¿verdad? Después de la glándula viene la hormona, después viene el transporte, después viene el receptor, después viene el anticuerpo y después vienen medicamentos que se oponen a la acción de las hormonas. Y por último, formar parte de un órgano cuya función principal es otra. Por ejemplo, el riñón, ¿verdad? Riñón que es, dice, el riñón sirve para orinar. No es cierto, ¿verdad? Ese es el producto de una intrincada situación que está mediada por las descargas nerviosas, como les había dicho, y por las descargas químicas, que son las hormonas, y al final, que es lo que vamos a tener,
un riñón que está funcionando adecuadamente. Siguiente, por favor. Aquí hay una cosa bien importante y es los tipos de comunicación. ¿Cómo las células endocrinas se van a comunicar? Tenemos tres situaciones importantes. La primera es las células autócrinas. Es aquella célula que produce hormonas, pero que al mismo tiempo dentro de la misma célula están los receptores para la misma hormona que está produciendo y esa misma célula va a utilizar esas mismas hormonas y vamos a tener maravillas con ese sistema de comunicación. Ya el otro, que es la señalización parácrina, ya es un poquito más fácil, bien subrayado y entre comillas para entenderlo, ¿verdad? Porque va a haber de una célula, la información hormonal va a pasar a la otra, va a pasar a la otra, y esto, como están pegadas las células, por eso es que se llama señalización parácrina. Y luego tenemos la señalización endocrina, que es cuando ya la célula produce estos mediadores químicos, los tira hacia el torrente sanguíneo y se van para otro lado. Y allí ya habíamos mencionado que se va a dividir en endócrinas y en exócrinas. Endócrinas cuando sigue la cadena de hormonas y exócrinas cuando de hormonas se convierte en otras sustancias, como habíamos mencionado, la leche, el sudor, etcétera, etcétera, ¿verdad? La siguiente, por favor. Aquí está una explicación un poquito más clara de lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y entonces, vean en la comunicación endócrina, el tejido de células endócrinas va a producir las hormonas. Estas hormonas se van a ir al torrente sanguíneo y allí vamos a encontrar que hay células que tienen receptores para las hormonas, ¿verdad? Que son las células diana, o sea, son las células que son el punto donde la hormona va a actuar. Pero hay otras células que no tienen receptores, entonces son indiferentes a determinadas hormonas. Segundo lugar, estábamos diciendo lo que habíamos mencionado ya, la información pasa de una a la otra célula, que era la información parácrina, y la otra que era la autócrina, ¿verdad? Que dentro de la misma célula se va a producir la hormona y dentro de la misma célula hay receptores para la hormona y entonces ahí viene la acción de la hormona. Vean qué belleza, vean qué cosa más maravillosa. Si todos lográramos comprender y entender todo este tipo, todos estos sistemas complicados como nuestro organismo se defiende contra todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí ya les he puesto dos láminas con lo mismo, solo que una más amplia que la otra, ¿verdad? Para que nos quede un poquito más claro este tipo de comunicación en las células endócrinas. Luego, aquí, de la célula diana o célula blanca, es la que posee un receptor específico para la hormona. Entonces, vemos aquí que en la primera célula sí existe la producción de la hormona. Esta pasa al sistema circulatorio. Del sistema circulatorio se encuentra con células que no hay receptores. Entonces, no va a pasar nada en esas células, perdón. Y luego tenemos las células que tienen su receptor y entonces ahí donde vamos a encontrar la respuesta a determinadas hormonas. Entonces vean cómo se va clarificando la situación del sistema endocrino, cómo de una hormona va a pasar a otra y a otra y a otra y así vamos a ir entendiendo poco a poco lo que dentro de nuestro organismo se produce. Aquí hay grupos, ¿verdad?
de hormonas que secretan las glándulas endócrinas. Por ejemplo, la glándula pineal. La glándula pineal, todos hablamos de la glándula pineal, pero ¿qué hace la glándula pineal? Antes servía para ver dónde estaba la línea media del cerebro, ¿verdad? Porque como se calcifica y los radiólogos decían si esta es la glándula pineal y si como está en medio no hay ninguna tumoración que esté desplazando. Imagínense qué interpretación más simple, más sencilla de ese mundo tan grande que se llama glándula pineal. La glándula pineal es la que se encuentra en el diencéfalo, ¿verdad? Y va a regular el ritmo circadiano de la vigilia y el sueño. Ahí es donde se produce la melatonina, ¿verdad? Entonces, vemos cómo todavía estamos cortos de conocimientos en cuanto a la glándula pineal nos referimos. Pero ya se conoce algo. Hace 15 años era casi nulo lo que se sabía de la glándula pineal. Ahora ya no. Ya vamos sabiendo un poco más y los japoneses están trabajando mucho sobre este tipo de sistema y creo que nos van a permitir en un momento determinado tener una situación más clara, una situación más evidente de lo que realmente está pasando dentro de la glándula pineal. Y luego, entonces, si venimos de arriba para abajo, dejemos a la glándula pineal, de la cual ya hablamos ahí a un ladito porque está difícil hablar de ella. Luego vamos de la corteza, pasamos al hipotálamo, ¿verdad? Del hipotálamo pasamos a la pituitaria y de la pituitaria pasamos ya a las glándulas específicas, en este caso he puesto aquí la hormona tiroidea. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hipotálamo? Esta lámina fue difícil. Fue difícil porque tuve que leer un montón para sacar este resumen. Y yo creo que es un resumen que es bastante incompleto. Yo no quedé satisfecho con esta lámina porque busqué y digo, bueno, voy a resumir esto, aunque no estoy satisfecho. Entonces, ¿cuál fue lo que saqué en claro de aquí? Las funciones hipotalámicas. Allí vamos con el metabolismo del agua. Imagínense ustedes qué importante. El control de la temperatura, los ciclos circadianos de las cuales la glándula pineal parece que lleva la batuta en ese aspecto, el sistema nervioso autónomo, el transductor neuroendocrino, la expresión emocional y la memoria. Imagínense ustedes este complejo de situaciones que nos viene a dar un resumen que, como les repito, es un resumen de un montón de páginas, pero que traté de ser lo mejor posible al sacar este resumen, pero después hasta decía yo, ¿presento o no presento esta lámina? Porque hay tanta cosa que uno puede hablar cuando está hablando a nivel del hipotálamo. Pero dije yo, mejor la presento, mejor les dejo la inquietud y mejor que lean y ellos me informen a mí, ¿verdad? De lo que ellos descubrieron y ojalá pudiéramos discutir todos los que estamos acá y decir, mire, definitivamente que le faltó esto cuando habló del hipotálamo o le sobró esto cuando hablábamos del hipotálamo. Pero ahí tiene, es un reto, pero ahí está la lámina, ¿verdad? Que hoy en este momento me siento contento de haberla dejado, ¿verdad? Porque fueron bastante las ganas que tenía de quitarla, pero dichosamente ahí quedó y creo que estuvo bien que la haya dejado. ¿Entiendes? Esto es un mini resumen de lo que se va haciéndose en el sistema endocrino.
Entonces tenemos ahí el tejido sensor. Ese tejido sensor viene y produce una hormona. Luego esa hormona llega al sitio blanco número 1. Luego este desencadena la producción de otra hormona. Y luego llega a la hormona diana número 2, ¿verdad? Y allí también tenemos una retroalimentación de la célula diana 2. Vamos a suspender la producción de la hormona 1 y de la hormona 2 en algunos casos, y en otros casos solo de la hormona 2. Entonces vean cómo esta gráfica tan pequeña, tan bonita, nos está traduciendo un mundo. Nos está traduciendo un mundo porque es realmente, es una cantidad de cosas y no puede ser hecha solo por esos 5 cuadritos, ¿verdad? No, ese es el resumen. Esos 5 cuadritos es el resumen de lo que estamos tratando de explicar para que podamos entender. Y si ya a la par vemos que está un poquito más extenso, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la corteza cerebral, el hipotálamo, ¿verdad? Luego ahí está la hormona productora del ACTH. Este va para la pituitaria anterior, ahí se produce el ACTH. Este va para las suprarrenales y luego para la producción del cortisol, y el cortisol a su vez va a actuar en un feedback a nivel del ACTH y a nivel del CRH. Entonces vean este control exacto que se produce dentro de nuestro organismo. Vean qué maravilla. Si una cosita de estas falla, se desarmó todo el edificio. Se cayó todo el edificio. Y por eso vemos nosotros a unos pobres niños que cuando nacen, desgraciadamente, no se les hizo el diagnóstico tempranamente y fue creciendo el niño con muchas dificultades y hasta después, cuando ya era tarde, se le hizo el diagnóstico y ya no pudimos hacer nada, ¿verdad? Y quizás, aunque lo hubiéramos hecho tempranamente, tampoco hubiéramos podido haber hecho algo, pero quizás hubiera sido mejor la situación. Pero vean ustedes que tenemos que descubrir lo más tempranamente los problemas. Y como les decía, la endocrinología va para la genética. Porque yo creo que dentro de algunos años, todas estas alteraciones genéticas se van a descubrir en el útero de la madre. Cuando el niño tenga pocas semanas, cuando se pueda hacer cambios, cuando se puedan hacer, porque acuérdense que después de la 18ª semana la mamá es una incubadora nada más. Antes de las 18 semanas debieron haberse hecho los cambios. Y entonces, en ese caso, para los que estén vivos para esa época, van a estar contentos de conocer tanta maravilla que está, ahí está, porque no es nada nuevo. Esto está desde que la humanidad apareció. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad para descubrir exactamente qué es lo que está pasando. Luego, aquí viene otra cosa, esto ya es un poco más sencillo, ¿verdad? Pero necesario. ¿Cómo clasificar las hormonas según su estructura química? ¿Verdad? Y entonces tenemos que clasificarlas porque dependiendo de la estructura química, así va a ser la acción que vamos a tener. En el primer grupo tenemos las peptídicas, ¿verdad? Cuando están formadas por cadenas de aminoácidos, son hidrofílicas, ¿verdad? Entonces, se unen al agua. Las esteroideas, cuando derivan del colesterol y son hidrofóbicas. Vean ustedes ya la diferencia entre una y otra. Y las amínicas, cuando resultan de la modificación de aminoácidos individuales. Imagínense ustedes, qué abuso el del organismo, ¿verdad? Cómo nos hace pedazos, ¿verdad? Cómo hace lo que quiere, pero lo hace bien. Desgraciadamente lo hace bien, ¿verdad? Y nosotros somos los que no lo hacemos bien. Entonces,
Ahí tienen el resumen de las estructuras químicas de los distintos tipos de hormonas. Bueno, aquí esta gráfica es parecida a una que pasamos, ¿verdad? Y entonces vemos que en el hipotálamo vamos a producir todos esos tipos de hormonas, ¿verdad? Los factores liberadores de la tirotropina y etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego en la tiroides, luego en la glándula pineal, ahí vamos a tener el TSH, la prolactina, el ACTH, la hormona de crecimiento, el LH, el FSH y la glándula pineal que ya habíamos hablado de cómo actúa. Así a grosso modo como la glándula pineal está actuando. Luego aquí van a venir una serie de gráficas que me van a decir por qué está pasando la misma gráfica todo el tiempo. Porque vean que aquí por un lado tenemos las hormonas peptídicas y por el otro tenemos las esteroideas. Entonces veamos que las hormonas peptídicas se sintetizan en el sistema retículo endotelial rugoso. Las esteroideas en el liso. Viajan a través de manera libre en la sangre. Viajan en la sangre unidas a proteínas. Hay diferencias entre uno y otro. Se unen a receptores de membrana citoplasmáticos. Se unen a receptores intracelulares. Activan vías de señalización intracelular con cascada de segundos mensajeros. Las peptídicas y las esteroideas modifican la transcripción de genes. Imagínense ustedes, qué maravilla. Imagínense hasta dónde llega la computadora perfecta de nuestro organismo, que hace lo que quiere, pero lo hace bien, ¿verdad? Y en general, dice, modifica la actividad de las proteínas ya existentes, las peptídicas y las otras, dice, en general, inducen la síntesis de nuevas proteínas. El tiempo de acción es corto para unas, el tiempo de acción es largo, y aquí está la diferencia. Ahí ven el puntito rojo, y el tiempo de la vida media es corto, tiempo de vida media es larga. Entonces, de todas estas acciones, la diferencia es donde está el puntito rojo. Para unas tienen una vida media corta, para la otra tienen una vida media larga de 60 a 90 minutos, ¿verdad? Bien. Aquí vamos, es la misma gráfica, pero aquí está la diferencia. Miren, en el puntito rojo. Dice, en las peptídicas se sintetizan el sistema retículo rugoso, complejo y el complejo de Golgi. Se almacenan en vesículas, secreción regulada, dice, a nivel de la exocitosis. ¿Qué pasa con las esteroideas? Aquí ya no es en el sistema rugoso, sino que es en el sistema liso. Y eso es lo que hace diferencia aquí. Acordémonos que en el sistema liso no hay mitocondrias, en el otro sí. Entonces la diferencia es enorme, ¿verdad? Es enorme. La siguiente, por favor. Aquí está también esta donde vemos que a través de la tiroides vamos a producir el T4, el T3, ¿verdad? Que regulan el metabolismo del organismo, ¿verdad? Y incrementan la velocidad de reacción química. La calcitonina, depósito de calcio en huesos y reduce el calcio extracelular. Recordémonos que ya habíamos mencionado anteriormente el índice metabólico, ¿verdad? Que les mencionaba que era el consumo mínimo de calorías, ¿verdad? O de energía con el organismo en reposo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos metabolismo basal. Porque a mí cuando me preguntan qué producen los esteroides, qué produce la hormona de crecimiento, pues me da un poquito de miedo, ¿verdad? Para poder contestar exactamente qué es lo que me está preguntando. Pero me da pavor cuando me preguntan ¿y qué hacen las hormonas tiroideas? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? ¿Qué hacen las hormonas? Ahí está, alteran el índice metabólico. Pero, ¿qué es el índice metabólico? ¿Es solo el consumo? No, eso es producto, ese es el final de una cantidad de situaciones que van a determinar lo que es el índice metabólico y yo creo que para el futuro va a ser un índice más complicado
va a ser un índice diferente. Y como le digo ahorita, si ustedes quieren, lo pueden calcular a través de la ecuación de Harris-Benedict, ¿verdad? Que es diferente para la mujer y es diferente para el hombre, pero se puede calcular. Pero yo creo que esto va a cambiar en el futuro próximo. Aquí vamos siempre ya con las otras. Veamos, aquí dice donde está la diferencia entre uno y otro y es donde está el puntito rojo. Refiriéndonos al transporte de las hormonas peptídicas y las esteroideas. En las hormonas peptídicas dice viajan en sangre de manera libre. Viajan en sangre unidas a la proteína. Todo lo demás es igual, pero esto es diferente. ¿Entiendes? Aquí venimos con la ubicación del receptor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las peptídicas y las esteroideas? En las peptídicas, dice, en el receptor, se une al receptor de membrana citoplasmática. ¿Qué pasa con las esteroideas? Se une al receptor intracelulares. Vean qué gran diferencia. Y uno cuando lee dice si esto es igual, si esto es lo mismo. ¿Y por qué está repetir y repetir la misma gráfica? No, no es cierto, no es lo mismo. Vean ustedes ahí donde está el gran cambio. Y aquí vemos la respuesta a la unión receptor-ligando, ¿verdad? La diferencia en ese aspecto está aquí. Dice, activan vías de señalización intracelular con cascada de segundo mensajero, ¿verdad? Entonces, en las esteroideas dice, modifican la transcripción del gene. Imagínense ustedes qué gran diferencia. Modificar la transcripción del gene, como que eso fuera poquito, ¿verdad? Como que eso fuera decir, el niño en vez de ser blanco lo vamos a hacer morenito, ¿verdad? Como que así fuera de fácil, ¿verdad? No, no es así la cosa, ¿verdad? Entonces vean qué miedo da hacer estas aseveraciones, porque yo realmente no sé si esto va a seguir siendo cierto para el futuro próximo, ¿verdad? Aquí tenemos ya en respuesta general en las células dianas. ¿Qué pasa con las hormonas peptídicas? Dice, activan vías de señalización intracelular con cascada de segundos mensajeros y luego en general modifican la actividad de proteínas ya existentes. Vámonos a las esteroideas. Modifican la transcripción de genes y en general inducen la síntesis de nuevas proteínas. También cambios gigantes, ¿verdad? Cambios de gran envergadura, cambios que saber cuánto necesitó la evolución para llegar a esta situación en que nos encontramos en este momento. Tiene que haber sido cantidad de años, ¿verdad? Para poder llegar a donde estamos en este momento. ¿Bien? Y aquí también en cuanto al tiempo de acción y vida media. Veamos que las hormonas peptídicas, tiempo de vida media dice corto. Las esteroideas, tiempo de vida media largo, entre 60 y 90 minutos. Vean, son grandes las diferencias, son enormes las diferencias, ¿verdad? Y entonces, por eso quise recoger toda esta serie de láminas que, como les digo, cuando uno las lee así rapidito, dice, sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. No, por eso es que iba el puntito rojo que te les puso para ver dónde es que están los cambios, para ver dónde es que la cosa es diferente. Y por lo tanto, el resultado va a ser diferente. Bueno, aquí el control de la secreción hormonal, ¿verdad? Esto puede influir el sistema nervioso, ya dijimos, a través de estímulos, no a través de hormonas. Cambios químicos en la sangre, ¿verdad? Hormonas y otras hormonas. Y entonces vemos las vías reflejas, vamos al sensor, luego al centro integrador, luego viene la hormona y al final está el efector. Pareciera una lámina bien sencilla, ¿verdad? Pareciera una lámina que diga que chivo, ¿verdad? Solo son 3 puntitos y eso es fácil de recordar.
Sí, son fáciles de recordar, pero imposibles de hacer, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con eso. Aquí, esta es una lámina que es parecida a la anterior, solo que en unos les puse un mecanismo de control más sencillo y en el otro va más extenso, pero es prácticamente lo que cambia es la complejidad de un grupo y del otro, ¿verdad? Entonces, viene a representar lo mismo, viene a llamarnos la atención, viene a decirnos mucho cuidadito, haga las cosas bien para que los resultados sean normales. Porque acuérdense ustedes que los médicos somos abusivos, ¿verdad? Dice, no se produce hormona tiroidea, démosle hormona tiroidea. Y le damos hormona tiroidea, pero le estamos dando la cantidad necesaria. Le estamos dando la calidad de hormona que necesita el organismo. Le estamos dando en el tiempo a la hora que se puede dar. Estamos siguiendo el ritmo circadiano de las hormonas. Entonces, difícil, pero lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos y alguna cosa buena hacemos, ¿verdad? Desde ese punto de vista, aunque al final pues quizás nos damos cuenta de que no era todo lo que nosotros queríamos, pero le ayudamos al paciente a salir adelante. Sistema de retroalimentación, ¿verdad? Aquí tenemos una retroalimentación negativa. La respuesta se opone o elimina la señal, ¿verdad? Entonces tenemos la glándula endocrina 1 va a producir la hormona 1, el sistema endocrino 2 va a producir la hormona 2, va a estar alta, y de aquí se va a venir hacia el sistema endocrino 1 y va a anular toda la situación. Entonces, vean cómo tenemos que tener cuidado de no pasarnos y hacer desaparecer las cantidades adecuadas de hormonas. Pero ¿qué necesitamos para poder hacer esto? Saber bien lo que estamos haciendo. Lo poquito que podemos hacer, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Y los resultados van a ser aceptables. Entonces, por eso busqué esta lámina que me pareció tan sencilla, pero que no es nada sencillo, ¿verdad? Y que tal vez con la sencillez de la lámina, tal vez nos queda más claro lo que nosotros necesariamente deberíamos de hacer con el sistema endocrino. Esta es una lámina bien bonita. Esta es una lámina extraordinariamente buena. Entonces veamos aquí, dice el sistema de retroalimentación. La retroalimentación negativa, la respuesta se opone o elimina la señal. Entonces veamos aquí cómo el bebé desciende en el útero para iniciar el parto. Y entonces la dilatación del cervix es estimulada y luego viene aquí la liberación de oxitocina, arginina, luego esta causa contracciones uterinas, ¿verdad? Sucede el nacimiento del niño y luego empuja el bebé contra el cervix, ¿verdad? Y esto causa la dilatación y la expulsión del bebé. Me parece una lámina muy, muy bonita, ¿verdad? Que uno lo ve y dice, ah, no, si es fácil, si la mujer empieza con los dolores de parto y hay que hacerla pujar y hay que hacerla que el niño salga. Sí, pero vean todo lo que está implicado en eso, ¿verdad? No solo es de hacer que haga fuerza la pobre mujer, ¿verdad? Sino que van implicados unas cantidades de situaciones. Ahora, yo me pregunto, ¿y si esto va a suceder, por qué no quitarle los dolores a la mujer, ¿verdad? Dentro del sistema hormonal, pero el dolor tiene algo que ver en eso, ¿verdad? Tiene que ver con la secreción de las hormonas y por eso es tan importante que se mantenga el dolor, ¿verdad? Esta ya es un resumen, ¿verdad?
de lo que se produce a nivel de la adenohipófisis. Acordémonos que la neurohipófisis es nada más que la proyección del cerebro, ¿verdad? Y ahí solo se va a producir la oxitocina, ¿verdad? Se va a producir la hormona antidiurética, y en cambio en la formación de la adenohipófisis ahí van todas las otras, ¿verdad? Las otras 6 hormonas que se producen, ¿verdad? Y que mantienen ese balance. Mantienen ese balance, y por eso es que les decía yo que no es cuando hablamos de hipotiroidismo, no solo es la tiroides la que está implicada. Si nosotros vamos analizando una por una de esas hormonas, en el caso del hipotiroidismo, vamos a ver que unas están bajas, otras están altas, otras continúan normales, pero mantener ese equilibrio, mantener esa situación adecuada, es lo que nos hace, nos da esos grandes dolores de cabeza y nos hace, y uno dice, no he quedado satisfecho de la atención que le he dado a este pobre paciente. Porque uno lo siente, como médico lo siente, que a pesar de que uno pretende, ¿verdad?, estúpidamente saber toda la medicina y pretende que le puede ayudar como que uno fuera Dios, que le puede ayudar a la paciente a salir adelante, no es cierto. No es cierto, pero algo podemos hacer, y si entre más cerca de lo mejor lo hacemos, pues fantástico, ¿verdad? Aquí está un resumen de las glándulas que conforman el sistema endocrino, ¿verdad? Tenemos el hipotálamo, la corteza, ahora se le da tanta importancia, aquí no aparece la corteza, pero está la corteza. Después sigue el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las adrenales, el páncreas, el ovario y los testículos. Miren qué fácil, qué bonito, ¿verdad? Qué fácil se ve. Pero hay 2 cosas bien importantes que yo siempre me las he preguntado y no le encuentro respuesta. Ojalá Claudia la tuviera y me dijera, mire, usted está equivocado porque quiere, no porque la respuesta ahí está, ¿verdad? Porque ¿dónde está la unión, la dependencia de la paratiroides de la hipófisis? ¿Dónde está la dependencia del páncreas de la hipófisis? ¿A dónde está? Ahí están en la lista, pero no dicen dónde está la dependencia de esas 2. Tiene que haberla. Tiene que haberla. Que no la sepamos es otra cosa. Pero que hay. Porque a nosotros los médicos nos gusta usar palabras bonitas, palabras fáciles, idiopática, ¿ves? Esencial, ¿verdad? Criptogénica, ¿verdad? Sin saber que lo que estamos escondiendo es la gran ignorancia que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso no existe. Eso de esencial, de criptogénica, eso no existe. El organismo lo está produciendo. Lo que pasa es que no hemos entendido, o mejor dicho, no entendemos el idioma del organismo. Eso es principalmente lo que nos está sucediendo. Este es para ver cómo está la distribución de la adenohipófisis y de la neurohipófisis, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Es básico, ¿verdad? Yo me imagino, y cuando veo una lámina tan bonita y tan sencilla como esto, me da miedo si yo fuera neurocirujano, ¿verdad? Imagínense usted, un neurocirujano, ir a tocar eso tan importante, ¿verdad? Y si lo toca un pedacito más, deshace todo. Pero yo ya he oído en el Hospital Rosales, oía, quítenle toda la hipófisis, ¿verdad? Me daban ganas de meterme debajo de la cama y no ir ni ver lo que les iban a hacer al paciente, ¿verdad? Porque vean ustedes de lo que hemos venido hablando, cómo le vamos a quitar toda la hipófisis al paciente si es la célula. Yo no sé cómo llamarle a la hipófisis, porque si ustedes me preguntan, ¿y la tiroides? ¿Cuál es más importante? ¿La tiroides y la hipófisis? Las 2 son importantes, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? ¿Las suprarrenales? Las 2 son importantes. Entonces, me imagino, y gracias a Dios que no soy neurocirujano, ¿verdad? Para no estar metido en esos líos tan grandes,
y dejar al paciente que antes caminaba, después ya no camina, ¿verdad? Y hay tantas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Esta es una, más o menos una repetición, solo que en otra forma, ¿verdad? De la que acaba de pasar, más bonita, ya con la circulación específica de las distintas partes de la adeno y de la neurohipófisis, ¿verdad? Que es trascendente, que es tan trascendental, ¿verdad? Porque acordémonos de que cada día que pasa en la medicina, las subespecialidades van a ir apareciendo más, ¿verdad? Porque yo creo que en la hipófisis va a haber el especialista en circulación venosa, el especialista en circulación arterial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque es necesario saber a profundidad lo que está pasando. Yo por eso siempre digo que el especialista sabe un montón de un poquitito y el médico general sabe un poquito de un montón, ¿verdad? Eso es. O sea, el médico general para mí tiene todo el respeto porque tiene que ser difícil ser médico general, ¿verdad? Tener que saber un poquito de todo. Y entonces sí uno es responsable, por supuesto, ¿verdad? Y entonces tiene uno que gastársela, tiene uno que hacer lo mejor para que nuestro paciente endocrino esté recibiendo la mejor atención, el mejor tratamiento y el mejor futuro, ¿verdad? Como les mencionaba, el futuro de la endocrinología es la genética. Entonces, creo que por ahí vamos, creo que solo falta una más. Esto es aquí ya en relación con la neurohipófisis, en relación con la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿verdad? Que son tan importantes, son tan trascendentales, ¿verdad? Que hay que conocerlas, ¿verdad? Hace poco no se podía medir la hormona antidiurética, ¿verdad? Ahora sí, ya la medimos y la medimos como una prehormona, como la copectina, ¿verdad? Y nos sirve tanto para hacer tantos diagnósticos como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, porque todos aquí los médicos, si nos vamos a un hospital en este momento a buscar pacientes con hiponatremia, yo le aseguro que si nos vamos a todos los hospitales de El Salvador, encontramos por lo menos 100 hiponatremias, ¿verdad? Y que tenemos que explicarnos exactamente cuáles son las causas de las hiponatremias y allí la copectina tiene mucho que ver, ¿verdad? Así es que, como le decía, doctorcita, gracias por haberme invitado, gracias por haberme metido en este gran lío, ¿verdad? Porque es tan difícil esto, pero le digo, aquí todavía le había puesto algo más. Mire, el tejido adiposo, ahí va la lectina, van los estrógenos, en el corazón va el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral, y en la médula ósea va la trombopoyetina, ¿verdad? Entonces vean tanta cosa que hay que aprender, tanta cosa que hay que saber, tanta cosa que tenemos que investigar. Así es que yo les agradezco por la paciencia que han tenido de escucharme. Espero no haberlos aburrido, ¿verdad? Me apasiona la endocrinología y muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Cerritos. Felicitarle por tan excelente y magistral ponencia. Realmente, como usted lo manifiesta, ha sido un reto el poder resumir en estas láminas un recorrido por la endocrinología. Nos ha dejado muchas enseñanzas, existen muchos comentarios, saludos de sus alumnos. El doctor Gerson Ábalos le envía saludos, maestro, dice desde el Hospital Sacamil, del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, quienes se conectan también a estas conferencias, comentan que es un placer formar parte de estas enseñanzas. Iris Ramos envía saludos. Doctor Jorge Pleites, excelente explicación endocrinológica del trabajo de parto. Magistral la explicación de lo importante del dolor en el parto natural.
También nos comenta que de la charla me llevo esta frase que el doctor Cerritos acaba de mencionar y que hoy se convierte en frase célebre del maestro Cerritos. Uno pretende saber estúpidamente que sabe todo de la medicina. ¿Qué frases? Y la otra, decir, no lo sé o voy a estudiarlo. Realmente expresa una gran humildad en este campo que usted lidera y ha sido pionero e impulsado a múltiples generaciones. También contamos con una pregunta de Iris Ramos que dice, actualmente en el procesamiento de muchas categorías de productos alimenticios y producción de alimentos se utiliza ingeniería genética con diversos objetivos de biotecnología de alimentos. Quisiera conocer su opinión sobre cómo esto podría estar influenciando alteraciones en la secreción hormonal en la población. Definitivamente, ¿verdad? Acordémonos que la cátedra de nutrición es un déficit que existe en nuestras facultades de medicina. Y es una cosa tan importante que debe ser porque somos lo que comemos y lo que gastamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nos debemos recordar que hay 6 cosas que nosotros no podemos dejar de comer. El agua, que es lo más importante. Los carbohidratos, porque acordémonos que no se acumulan los carbohidratos y por eso es que después de un ayuno prolongado nos aparecen los cuerpos cetónicos a través de en la orina, ¿verdad? Y luego, dichosamente, los carbohidratos los dividimos en 4 grupos: azúcares, harinas, frutas y vegetales. Entonces podemos quitar el azúcar, pero no debemos quitar los otros 3 porque entonces entramos en una dieta cetogénica, ¿verdad? Y entonces eso nos va a dar más problemas que beneficios, ¿verdad? Luego van las proteínas, luego van las grasas, las vitaminas y los minerales. Pero ahora con la manipulación de los alimentos, imagínense ustedes los grandes cambios que nos están produciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la manipulación de estos alimentos? Esperémonos unos 5 o 10 años más y nos vamos a dar cuenta de todo el desastre que se puede hacer a través de una mala alimentación. Entonces, los médicos deberíamos de luchar porque la alimentación sea una de las cosas mejor planificadas en nuestros hospitales, ¿verdad? Yo les pregunto a mis alumnos allí en el Sacamil ahora, ¿cómo le formuló la dieta? No saben, pero yo les estoy insistiendo y les estoy insistiendo en lo bueno, lo malo y lo regular de una dieta mal planificada. Así es que, no sé, Claudia, si tú quisieras agregar algo sobre esto de la dieta. Buenas tardes, mi nombre es Claudia López. Yo tengo el honor de haber sido alumna del doctor, de seguir siéndolo. En cuanto a la pregunta quizás de los transgénicos, de la implementación del uso hormonal también en los alimentos, sí creo que ahorita eso está afectando en cuanto, por ejemplo, en el desarrollo de las niñas. Hay muchas niñas con pubertad precoz, hay muchas niñas y adolescentes ahorita con síndrome de ovarios poliquísticos, con diferentes trastornos hormonales que pueden ser, y se ha descrito en algunos estudios con poblaciones pequeñas, secundario a la ingesta de hormonas que se han utilizado en productos lácteos, en los transgénicos también para producir vegetales de mayor tamaño, frutas de mayor tamaño, que a la larga, así como lo explicaba el doctor, todos estos o estas hormonas artificiales, cuando uno las ingiere y se absorben, eso puede incluso llegar a cambiar la formación de proteínas en el cuerpo, porque la mayoría de hormonas que se utilizan son hormonas de tipo esteroideas para lograr un mayor tamaño de los vegetales, sobre todo de frutas. Vemos lugares donde hacen competencias de quién hace la calabaza más grande, el tomate más grande.
Y todo eso pues a la larga está generando ciertas enfermedades. Aquí en el país quizás lo más tangible es con el uso de hormonas en la empresa láctea para generar mayor producción de leche en las vacas, que a la larga pues tenemos niñas que presentan ginecomastia a los 5 o 4 años, niñas que están con galactorrea, las bebés, que cuando uno pues de repente comienza a leer, ahí ve que es porque han añadido cierto grado de hormonas o algo a los alimentos. Entonces, pues eso, eso creo que es parte de lo que está afectando ahorita. Gracias, Claudia, te agradezco. Quizás mencionarles 3 situaciones que son realidad. En Estados Unidos, hace algunos años hubo una epidemia de tirotoxicosis y entonces empezaron a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces llegaron con la investigación hasta las hamburguesas de una determinada marca. Y entonces vieron y analizaron y lo que pasaba es que estaban moliendo las tiroides de las vacas en esas hamburguesas y entonces como en esas hamburguesas hubo una gran cantidad de hormonas tiroideas, había una tirotoxicosis, ¿verdad? Que cedía sola después cuando se acababa la hormona. Esa es una cosa. La otra cosa, en Puerto Rico hubo una epidemia de ginecomastia en niños y era porque estaban moliendo las placentas para las hamburguesas, ¿verdad? Y entonces ahí iban todas las hormonas y entonces los niños se complicaban con ginecomastia. Y luego la otra es que hay un país donde destruyen el centro de la saciedad del pollo y el pollo está comiendo las 24 horas del día y entonces en vez de esperar 6 semanas, esperan 4 semanas. Pero mi pregunta es, ¿cuál será la calidad de la carne que estamos comiendo? Entonces, eso es lo que yo les decía y lo que Claudia tan gentilmente me ayudó, ¿verdad? A decirles qué es lo que estamos haciendo con las comidas que se están preparando. Entonces, los médicos deberíamos de ser los primeros en protestar por eso. Pero a veces quizás somos los que más comemos las hamburguesas de placenta y de tiroides, ¿verdad? Entonces, en vez de ser denunciantes, somos cómplices, ¿verdad? Pero sí les digo que sí tiene que ver los alimentos con las patologías que se pueden estar presentando. Doctor Cerrito, vamos con una última pregunta de un colega pediatra que dice, doctor Cerritos, estamos viendo un aumento de diabetes en niños. Según su experiencia y sus conocimientos, ¿qué podría estar pasando? Excelente pregunta. Este es mi dolor de cabeza, ¿verdad? Porque acordémonos de que hemos venido traduciendo ahí y hablando que la diabetes tipo 1, que la diabetes tipo 2, y que por la edad, y que por el peso, y que por los parientes, sí, tiene esto que ver, pero no es necesario, no es importante el peso, no es importante la edad, ¿verdad? Sino que unir todo, ¿verdad? No solo ver el peso ni ver la edad, porque acuérdense que el peso lo que nos viene a dar es una resistencia a la insulina. Y entonces, si es un niño que viene de una familia de diabéticos, tiene el abuelo, tiene un tío, tiene un primo diabético, que tiene acantosis nigricans, que tiene resistencia a la insulina y que tiene los lípidos alterados, tiene la presión alta, tiene todo. Entonces, yo hablo de la diabetes normoglicémica. A mí no me gusta hablar de prediabetes, ¿verdad? Eso es una mentira. El paciente ya es diabético, no es prediabético, ¿verdad? Entonces, que me dice, pero es que mire, doctor, tiene todo alto menos la glucosa. Si es que la glucosa es lo último que se va a subir, es lo último. Y ahora tenemos medicamentos tan maravillosos como la metformina, como para tratar a estos pacientes. Entonces, no importa la edad del niño ahora para tratar. Acordémonos de que los cardiólogos son muy aficionados a los SGLT2,
pero les recomiendo que busquen un artículo que salió la semana pasada sobre la protección cardíaca de la metformina, mucho mejor que la de los SGLT2, mucho mejor. Entonces, y los SGLT2 que nos van a producir balanitis, vulvovaginitis, a través de la expulsión de esas grandes cantidades de azúcar en la orina, y entonces la metformina no nos va a dar nada de eso, ¿verdad? Y nos va a dar un montón de ventajas y nos va a ayudar en el 30% de los casos, nos va a ayudar a que baje de peso el paciente. Entonces nos va a ayudar desde un montón de puntos de vista, ¿verdad? Entonces, acéptenme por favor el término de diabetes normoglicémica, ¿verdad? Acéptenmela. No es prediabetes, es diabético, ¿verdad? Y entonces tratémoslo, porque dice, no, es que vamos a esperar que se le sube el azúcar para tratar. ¿Y por qué vamos a esperar? Si acuérdense que lo último que se sube es el azúcar. Y como la diabetes es un proceso inflamatorio, cuando ya el azúcar se subió, ya topó. Entonces ya está hecho todo. Entonces, tratémoslo antes de que haya topado. Tratémoslo antes de que todo el proceso se haya dado, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema maravilloso que tendríamos que hablar sobre diabetes, ¿verdad? Y acordémonos que estamos viendo diabéticos de 90 años ser diabéticos tipo 1 y diabéticos de 10 años ser diabéticos tipo 2, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer bien el diagnóstico. Yo les digo a mis alumnos que debemos utilizar el sistema A-beta de filiación de la diabetes. ¿En qué consiste el sistema A-beta? A de anticuerpos y beta de células beta. Entonces, si nosotros utilizamos la medición de anticuerpos, que es A, y A es A positiva, y la medición de péptido C, que es B, y los péptidos C son negativos. Entonces tenemos A positivo con beta negativo, que es el diabético tipo 1. Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. Si tenemos A negativo con beta positivo, diabético tipo 2, ¿verdad? Y queda bien filiado, queda bien establecido el tipo de diabetes del paciente. Los problemas son las otras variaciones, ¿verdad? Cuando tenemos A negativo, beta negativo, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, no tiene anticuerpos, no tiene péptido C, pero recordemos que la diabetes tipo 1 es A y B, ¿verdad? Entonces, la A con anticuerpos y la B sin anticuerpos. Entonces, uno tiene, en el sistema A-beta tiene que jugar con todas las posibilidades para poder llegar a hacer el diagnóstico. Y acordémonos que los subtipos de diabetes está la Flatbush, está la diabetes quemada, está la diabetes doble, está la diabetes J, está la diabetes Z. ¿Qué tipo de diabetes no hay ahora que no se puede hacer? Cuando yo estuve en el Rosales, allí descubrí toditos los tipos de diabetes que se describen en los libros. Las tenemos nosotros en El Salvador. Las tenemos, busquémoslas, busquémoslas. Y el sistema beta es sencillo de aplicar. Y solo necesitamos medir el péptido C y aunque sea un anticuerpo de los 4 que deberíamos de medir, con uno que midamos, podemos llegar al diagnóstico y quedarnos tranquilos y el paciente va a estar tranquilo por saber exactamente el tipo de diabetes que tiene. Gracias. Muchas gracias, doctor Cerritos, por ser un apasionado de la endocrinología y dejarnos tantas enseñanzas y continuar formando más personas, más profesionales que puedan atender y esa experiencia que usted tiene, poderla brindar a tantos colegas que se están formando. Cedo la palabra a la doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud. Gracias, estimado y respetado doctor Cerritos. De verdad ha sido para nosotros y para esta servidora en forma muy particular una tarde de mucho agrado el escucharle, el aprender y volver a sentir como si estuviera en periodo de formación. Para mí es un inmenso gusto tener el honor de escucharlo aquí en este instituto, que es un recinto importante de academia, de afán por la ciencia, tener un profesor tan connotado de la historia de la medicina de nuestro país. Me ha hecho recordar
mi ahínco y mi tesón por la búsqueda del conocimiento al servicio de las mujeres de mi país. Y he disfrutado mucho recordando el mecanismo de parto en presentación de vértice y todos los mecanismos de despegue de la quiescencia del parto. En realidad, la cuestión más admirable no solo es que usted sea un profesor connotado de la medicina de este país, sino que nos sabe transmitir con mucha humildad enseñanzas que ya grandes maestros de la medicina y tan históricos como Hipócrates nos transmitían. Al fondo de este auditorium hay una frase muy célebre de Hipócrates que dice: hay en verdad dos cosas diferentes, saber y creer que se sabe. La ciencia consiste en saber, en creer que se sabe está la ignorancia. Ese es un principio de aprendizaje constante en el caminar de cualquier médico que es un estudiante de medicina desde que nace como estudiante hasta que muere como médico. Por esa misma razón, le quiero pedir que nos pongamos de pie y pasemos un poquito al frente, doctor. Le agradecemos muchísimo esta conferencia tan importante que nos dice que el futuro de la endocrinología se ubica en otras zonas tan interesantes como la genética y cómo las tecnologías convergentes, la genómica, la proteómica, la metabolómica, van a tomar lugares muy importantes en esta especialidad de la medicina que en realidad toca un poco a todas las demás, en profundidad muchas de las veces, en áreas tan importantes como la medicina de la reproducción, en el caso de mi especialidad, en el área cardiovascular, neuroendocrina, etcétera. Pero esta tarde queremos concluir esta sesión académica del Instituto Nacional de Salud, doctor, haciéndole un homenaje y un reconocimiento por su trayectoria profesional. Es una humilde reconocimiento, pero que esperamos que tenga un significado para usted. El Instituto Nacional de Salud se honra en reconocer al doctor Roberto Cerritos Enríquez por su destacada carrera como endocrinólogo y su trayectoria como formador de especialistas en la endocrinología en El Salvador. San Salvador, 16 de marzo del 2022. Doctor Cerritos, vaya toda mi admiración y mi respeto para usted. Doctora. Un gusto. Gracias, doctora. Por favor, unas palabras. Muchas gracias. Me llena de mucha satisfacción, de mucho agrado recibir de ustedes este reconocimiento, porque el venir acá ha sido una alegría, ha sido algo que me sacó, me despertó y me dijo: todavía estás vivo, adelante. Así es que, doctora, muchas gracias y aquí estamos para servirles cuando sean necesarios.